Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Rojas, soy intensivista pediatra con énfasis en cuidado intensivo cardiovascular del programa de la Fundación Cardiovascular de Colombia, institución líder en programa de ECMO y asistencia ventricular en Sudamérica. Soy el coordinador de la UCI pediátrica y neonatal de la Clínica Cardioneurovascular Pavón en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, de Colombia. Eh, Tenemos programa de cirugía cardiovascular neonatal y pediátrico y hemodinamia neonatal y pediátrico y ECMO neonatal y pediátrico en el sur de Colombia. Y voy a presentar en el Congreso Multidisciplinario de Ciencia Latina 2023 el trabajo de investigación que es Cardiovascular de Colombia, calidad de vida antes y después de cirugía cardiovascular correctiva o paliativa en niños de 2 a 12 años con cardiopatía congénita intervenidos quirúrgicamente en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Básicamente en el área de la salud, la implementación de diferentes instrumentos de medición clínica de calidad de vida ha sido la tendencia básicamente para evaluar de una forma mucho más global el desenlace o el resultado de nuestras intervenciones médicas, no solamente desde el punto de vista de la mortalidad, sino el bienestar psicosocial, el mejoramiento de las condiciones de vida tanto del paciente como de su entorno familiar y dentro de su entorno social. El concepto de calidad de vida inicialmente surgió como un concepto social después de la Segunda Guerra Mundial, pero posterior a eso se consolidó como un concepto que se maneja hoy día en el desempeño de nuestra profesión en salud, específicamente en pacientes adultos y en nuestro caso en pacientes pediátricos. Entonces, básicamente el objetivo de nuestro trabajo es determinar el nivel de calidad de vida percibida por niños y por sus cuidadores antes y después de un procedimiento correctivo o paliativo quirúrgico por medio de la aplicación de la escala de vida cardiovascular pediátrica del PET-SQL. Entonces, rápidamente, para comentarles cómo organizamos el estudio, nosotros nos comunicamos con el doctor Bermi, París, Francia, quien es el autor intelectual de la escala del PET-SQL, una de las escalas de calidad de vida pediátrica más utilizadas a nivel mundial. Obtuvimos su aprobación para poder eh, aplicar la escala específicamente de calidad de vida en paciente cardiovascular en nuestro estudio en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Entonces, básicamente el diseño de nuestro estudio es un estudio observacional analítico en el cual tomamos pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas que fueron llevados a cirugía cardiovascular correctiva o paliativa, ¿sí? Y los evaluamos en 2 tiempos, lo cual lo hace pues, un estudio longitudinal de tipo prospectivo antes de la intervención y 6 meses post-intervención. Nuestro muestreo fue no probabilístico consecutivo, ¿sí? Y básicamente se dio a conveniencia de la unidad de cuidado intensivo pediátrico cardiovascular. Se tuvieron en cuenta 122 variables por medio de la aplicación de la escala de calidad de vida, ¿sí? Eh, Pudimos captar, analizar en base a los criterios de inclusión y exclusión 28 pacienticos, niños y niñas entre los 12 y los 12 años, con cardiopatía que requerían cirugía correctiva o paliativa en la Fundación Cardiovascular de Colombia. De forma grosa, la edad de promedio fue de 5.6 más o menos 3.8 años, con una distribución por sexo de predominio masculino, ¿sí? Peso promedio de 22.7 kilogramos, talla promedio de 108.7 centímetros y índice de masa corporal en todos los pacientes menor de 1 metro cuadrado, ¿sí? Entonces aquí tenemos básicamente tabulado eh, los datos sociodemográficos, más hombres que mujeres, la mayoría provenían del departamento de Santander, pero sin diferencias estadísticamente significativas, como ya les comenté. Dentro de las características del diagnóstico de la población, entonces, menos del 10% de los pacientes fueron diagnosticados de forma prenatal. El diagnóstico cardiovascular más frecuente fue la comunicación interauricular, seguido por la comunicación interventricular, ¿sí? Y los diagnósticos, digamos, que le siguen en frecuencia son la endocarditis y la hipoplasia del ventrículo derecho, que consolidan más o menos el 50% de los diagnósticos totales, ¿sí? Perdón, en cuanto a los antecedentes, el 14.3% presentaban antecedentes genéticos o enfermedades genéticas asociadas, ¿sí? Pero más del 50% no presentaba ningún antecedente de importancia. Y el promedio de cirugías cardíacas previas fue más o menos del 1.6, más o menos 0.9%, pero en general no hubo diferencias significativas o hallazgos significativos dentro de las características del diagnóstico de la población. Procedimientos más frecuentes, entonces encontramos el cierre de CIA con parche, 21.4% de los procedimientos. El segundo procedimiento más frecuente fue el Fontan fenestrado, ¿sí? Y el resto de procedimientos pues tienen una frecuencia bastante similar, reparación y reemplazo de válvula mitral
con un 7.1%. Dentro de las características quirúrgicas de la población de estudio, entonces el procedimiento para la mayoría de los pacientes fue electivo y no fue una reintervención. El tiempo de bomba promedio fue de 86.3 minutos y el tiempo de clampeo fue de 38.1 minutos. En promedio, la mayoría de complicaciones posteriores a la cirugía fueron cardiovasculares, seguido por las complicaciones cardiopulmonares, pero digamos, ninguna de estas variables tomó una significancia estadística. En cuanto a severidad y mortalidad de los procedimientos, pues nos basamos en las cuatro principales escalas que se utilizan en cirugía cardiovascular pediátrica, el Aristóteles, el BCS, el STAT y el RASH. En cuanto al Aristóteles, el 40% de los pacientes pues, fue clasificado en un puntaje 2 de Aristóteles y el 36% en el puntaje 1. Por riesgo de mortalidad, el 56% se ubicó en un puntaje igual o menor a 2. En el BCS, la clasificación más frecuente fue de tercer nivel con un 32%, y en el STAS y en el RASH ocurrió exactamente lo mismo, y no hubo diferencias significativas estadísticamente en sexo de los pacientes. En cuanto a los resultados finales de los estudios, entonces vamos a desglosarlos en cuanto a los resultados globales y los resultados seccionados por grupos etarios. En cuanto a la percepción global, antes y después de la cirugía, podemos ver que hubo una diferencia importante entre el antes y después en la percepción antes de la cirugía de un 67.5 y un después de 80.6 en la percepción definida por los niños con una P significativa de 0.003, ¿sí? Pero no hubo una diferencia marcada, ¿sí? En cuanto a la percepción que obtuvieron los padres. En la percepción en el grupo etario de 2 a 4 años, solamente pues, se tiene en cuenta la percepción de los padres y vemos que hubo un incremento significativo en cuanto a la percepción de los problemas cardíacos y de tratamiento, pasando de un 66.7 a un 89.9 con una P significativa estadísticamente, y una disminución en la percepción por parte de los padres en la apariencia física percibida del 88.5 al 84.7. En las categorías de padres y niños de 5 a 7 años vemos que hay una percepción mejorada en todas las categorías por parte de los niños, sin embargo, sin ninguna significativamente estadística. Y en los padres también notamos que hay una mejoría en todas las categorías, excepto en la apariencia física percibida, que disminuye ligeramente y se comporta de forma similar a la percibida por los padres en el grupo etario de niños de 2 a 4 años. La categoría de 8 a 12 años, en cuanto a la percepción dada por los niños, hubo mejoría con P significativamente estadística en el ítem de problemas cardíacos y de tratamiento, en el ítem de nerviosismo y en el ítem de problemas cognitivos. En cuanto a la percepción de los padres, pues vemos que no hay una mejoría importante entre el antes y después en los ítems de tratamiento, apariencia física, nerviosismo, problemas cognitivos y comunicación, pero sí hay una mejoría relatada en los problemas cardíacos y de tratamiento, desafortunadamente sin tener significancia estadística. En cuanto a la clasificación por severidad entre el STS y el RAC, observamos que no hay diferencias significativas en ninguna de las escalas del STS en cuanto a la percepción de los padres, pero sí hay una diferencia significativamente estadística por parte de los niños que fueron llevados a procedimientos con clasificación 2 del STS. En cuanto al RAC, digamos, se comporta de forma similar en cuanto a la percepción de los padres y diferencias significativas, pero en cuanto a los niños sí hay una diferencia con una P menos de 0.05 en el nivel de clasificación RAC 2 por parte de los niños que fueron llevados a este tipo de procedimientos. Bueno, esa básicamente es la estructura de nuestro estudio. Es un estudio, como ya les dije, que llevamos a cabo en 28 pacientes en una unidad cardiovascular de alta complejidad en Colombia. Específicamente, pues la dualidad de los resultados que vemos en nuestro estudio realmente se correlaciona con la de los estudios internacionales en la cual, digamos, hay una mejor percepción por parte de los pacientes, específicamente en este contexto de los niños, y se denota una mejor calidad de vida percibida por ellos, en contraste con, digamos, peores puntuaciones dadas por los apoderados o los padres. Es probable que esto se deba a que la intervención efectivamente pues influye en la mejoría del estado físico, emocional y psicosocial del paciente, pero para los papás sigue siendo un problema el seguimiento, diagnóstico y la necesidad de la continuación de diferentes tratamientos en este tipo de pacientes, lo cual puede hacer que refleje digamos, una mala percepción de la enfermedad a pesar de que haya una mejoría física y psicosocial nuevamente referida por los niños o por los pacientes. En países como el nuestro, y específicamente pues en nuestro continente, este problema pues puede
agudizarse mucho más debido a las limitaciones económicas, sociales y infraestructuras en salud que pueden regir algunas zonas de nuestros territorios nacionales, ¿sí? Y, digamos, de forma final, pues, el concepto emergente de calidad de vida como digamos, como un ítem de valoración consecuente a nuestras intervenciones médicas, pues hoy día constituyen un elemento fundamental para hablar de un tratamiento integral en el paciente pediátrico en nuestra sociedad. Nuestras conclusiones, definitivamente, pues la patología cardíaca pediátrica siempre va a ser epidemiológicamente importante en la mayoría de nuestros países, ¿sí? Y es una de las más frecuentes y de mayor impacto social y interés en salud pública, ¿sí? Las intervenciones tempranas, el diagnóstico y el tratamiento, ya sea paliativo o correctivo temprano, en este tipo de enfermedades, pues realmente han demostrado la disminución de las comorbilidades y presumimos que mejoran la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? En nuestro estudio realizado en 28 pacientes sometidos a cirugías cardiovasculares paliativas o curativas, evidenciamos una mejoría de la calidad de vida percibida por el niño posterior al procedimiento quirúrgico. ¿Sí? Los resultados pues, son coherentes y se correlacionan con los hallazgos que se han hecho en diferentes estudios a nivel internacional. ¿Sí? Pero nuestra fortaleza es pues, que es el primer estudio que se realiza de este tipo en Colombia y probablemente uno de los primeros estudios que se realiza de este tipo en Sudamérica, y la idea pues, es seguir haciendo estudios posteriores con cohortes mucho más nutridas para poder consolidar este tipo de resultados y digamos, lanzar conceptos definitivos para mejorar la atención de nuestros niños. Muchas gracias por la atención.